Antonio Palacios Ramilo nació en Oporriño, provincia de Pontevedra, el 8 de enero de 1874. Pasando su infancia en la parroquia de Louro y en el norte de Portugal, donde trabajaba su padre como ayudante de obras públicas en la explanación del ferrocarril de Valencia a Domiño. Antonio Palacios estudió el bachillerato en Pontevedra. Después, en 1982, se marchó a Madrid a estudiar arquitectura. Allí tuvo como profesores a los mejores arquitectos eclépticos del 900, a Federico Aparici, Arturo Mélida, Velázquez Bosco, Aníbal Álvarez. Al terminar la carrera, obtuvo la calificación de notable con un proyecto para un palacio arzobispal y durante su estancia en Madrid como estudiante de la universidad hizo amistad con personajes importantes de la cultura gallega de aquella época, como Ramón Cabanillas, Valle Inclán o los pintores Sotomayor y Llorens. En los años que siguieron a sus estudios como la Escuela de Arquitectura, se asoció con Juan Otamendi, que sería su compañero durante casi 20 años, realizando proyectos y presentándose a distintos concursos, entre los cuales el más importante fue el primero que ganaron, consistente en un puente para la ría de Bilbao, y después, en 1905, se presentó al que sería su primera gran obra, el Palacio de Comunicaciones, que también lo ganó. El proyecto se planteó como una auténtica catedral civil en plena plaza de Cibeles, rompiendo con las normas urbanísticas del Madrid de principios del siglo XX. La Casa de Correos será la mayor superficie de las existentes en las principales ciudades del mundo, mientras que el edificio de Correos de Chicago ocupaba unos 9.000 metros cuadrados para una población de 1.700.000 habitantes, o el de Nueva York tenía 5.000 metros cuadrados para 3,5 millones de habitantes, el Palacio de Comunicaciones de Madrid tendrá 10.000 metros cuadrados para los pocos más de 650.000 habitantes con que contaba Madrid a principios del siglo XX. La obra se planteó de forma clásica, mediante los principios de frontalidad y simetría, con una abundante ornamentación de pilastras, columnas, balaustradas, volutas y pináculos. El espacio vibra y fluye rítmicamente en unas zonas, mientras asciende en otras. Es una arquitectura en la que Palacios experimenta de lo que será su obra posterior. Una conjugación de monumentalidad y potencia, con una utilización expresiva de los materiales. Las fachadas combinan la sobriedad requerida en un edificio estatal con la identidad necesaria en una construcción comercial. Su actividad artística en aquellos años de juventud fue extraordinaria, transformando con su obra la fisonomía arquitectónica y urbanística de Madrid. En 1908 recibió 2 encargos de una especial entidad, el Hospital de Jornaleros de Cuatro Caminos, conocido como Hospital de Maudes, y la sucursal del Banco Español del Río de la Plata en Madrid, obra que proyectó en 1910. El Hospital para Jornaleros de Maudes, que en la actualidad alberga la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte de la Comunidad de Madrid, fue un encargo que recibió Palacios, junto a su socio Otamendi, de doña Dolores Romero y Arano, viuda de Curiel, para donar a la ciudad de Madrid. La idea conceptual de esta obra benéfica continúa la línea innovadora de los centros de sanidad iniciada en el siglo XVI. Las propuestas del siglo XIX para hospitales se dividen entre los centros con pabellones aislados y los que organizan las naves de forma radial.
En Maudes, la disposición radial de los pabellones para enfermos será la elegida, sin olvidar la presencia rotunda de la iglesia, con unas torres que recuerdan el énfasis monumental del Palacio de Comunicaciones. Palacios dispone galerías de comunicación abiertas, de tal forma que el aire se renueve naturalmente como principio fundamental de la higiene moderna. Otro elemento importante será la visión permanente desde los pabellones del recinto ajardinado, gracias a una modulación diáfana de los huecos frente a los macizos, manteniendo el positivo contacto visual de los pacientes con el exterior. En el momento en que se construyó, el Hospital de Maudes se levantaba exento de edificaciones, próximo a un popular y humilde barrio del norte de Madrid, al que daría servicio. Era entonces una imagen muy distinta a la actual, en la que el edificio se rodea de bloques de viviendas y densas vías de tráfico rodado, quedando aislado tras un recinto amurallado que le hace perder parte de su presencia monumental. En esta obra se acerca Palacios a lo que él concibe como arquitectura regional, con una imagen rústica en el tratamiento de los materiales, especialmente la piedra sin labrar, aunque sin prescindir de otros materiales que la ennoblecen decorativamente, como es el uso exhaustivo de la cerámica y el vidrio, simbiosis que volveremos a encontrar en los templos que proyectó años después en Galicia. El ceramista Antonio Zuloaga participó en el diseño de diversos paños cerámicos que decoran las fachadas, mientras que las vidrieras se multiplican por todo el edificio, consiguiendo un efecto sorprendente en el interior de la iglesia, tanto en el ábside como en la bóveda acristalada. Para el proyecto del Banco Español del Río de la Plata, en plena calle Alcalá, eligió un marcado clasicismo. A diferencia de los proyectos anteriores, en los que prevalecía la horizontalidad, aquí la verticalidad será una nueva forma de entender un edificio de carácter mercantil, a la manera de los edificios de la Escuela de Chicago, que utilizaba el clasicismo y su sentido ascensional como reflejo del auge del poder económico. Criterio de verticalidad clasicista, que veremos repetido en muchos de sus proyectos comerciales y de viviendas madrileñas. Partiendo de un solar en esquina, el que luego fue el Banco Central, se planteó como un cubo en altura, vaciado en su parte central para iluminar cenitalmente el interior. El banco está sustentado con una estructura de pares de pilares de hormigón que son revestidos con aplacados de mármol. Esta sensación de monumentalidad se manifiesta al exterior en una composición clásica de fachada en la que se distinguen tres partes bien diferenciadas: un basamento o zócalo, una zona central con columnas jónicas de orden gigante y un entablamento coronado con un templete aéreo que acentúa el clasicismo del conjunto. La entrada vuelve a ser un elemento tratado de una forma especial por Palacios. En este caso, el pórtico de acceso, situado en chaflán, se flanquea por 4 cariátides, custodias del tesoro albergado en este moderno templo de la prosperidad. Antonio Palacios ha sido considerado como un arquitecto retórico, monumental e individualista, ajeno a las corrientes vanguardistas de la arquitectura contemporánea, muy distintas de su obra. No es tarea fácil definir en un estilo concreto la arquitectura de Antonio Palacios, ya que en él se dan diversas circunstancias y soluciones que lo hacen difícilmente clasificable. Sin embargo, no cabe duda que es la figura más poderosa de la arquitectura española del primer tercio del siglo XX, digno sucesor del genial Gaudí,
con una personalidad artística difícil de encerrar en unos parámetros convencionales. En el año 1917, Antonio Palacios fue nombrado arquitecto del Metro de Madrid, un acontecimiento trascendental que estará asociado a su futuro arquitectónico. Igual que el arquitecto Héctor Guimard había sido el diseñador del Metro de París, Palacios proyectó todo el diseño decorativo de la nueva línea metropolitana de la capital de España. Los pabellones de acceso a los ascensores de la calle Sol y Gran Vía, las oficinas, cocheras y talleres, siendo felicitado por el propio rey Alfonso XIII con motivo de su inauguración. El pabellón de acceso en la calle Montera fue reconstruido años más tarde en Porriño. Presidió la Sociedad Central de Arquitectos, desempeñando también los cargos de arquitecto jefe del Ministerio de Fomento y presidente de la sección de arquitectura del Círculo de Bellas Artes. En el año 1926 ingresó en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, cuando ya había iniciado las obras de uno de los proyectos que le daría más fama, el Círculo de Bellas Artes de Madrid, inaugurado el 8 de noviembre de 1926. Este será uno de los mejores edificios proyectados por Palacios, pero también uno de los más criticados desde su concepción, incluso desde el concurso para el encargo, al que se presentaron otros insignes arquitectos como Secundino Zuazo, ya que el de Palacios fue excluido en un principio por incumplir una de las normas que exigían no rebasar la altura de 25 metros. El Círculo de Bellas Artes se concibe como una obra de gran empaque monumental, no solo por los edificios con los que tenía que competir en proximidad, sino por ser el gran contenedor en la que tendrían cabida todas las expresiones artísticas del momento y del futuro. Todo un edificio símbolo de la potencia artística, además de ser centro activador de la vida social madrileña. Por ello, combina las tres artes en su interior como simbiosis perfecta de la belleza. En palabras de Palacios, este será un edificio que simbolice en la ciudad el triunfo de las artes. La referencia a la Escuela de Chicago se vuelve a hacer patente, recordando en este caso al auditorio que Sullivan proyectó para Chicago y más concretamente su torre, con una gran semejanza a la que remata el círculo. En ella instaló Palacios su estudio de arquitecto durante años. La lectura ascensional hace que el edificio surja desde su base con un orden claro, con cuidada y exquisita ornamentación ecléctica, que a medida que crece en altura, se convierte en una fanfarria de formas neobarrocas, propias de los principios del siglo XX. El complicado programa organizativo alterna grandes salas de exposiciones con terrazas miradores sobre la ciudad. Desde múltiples espacios para la práctica de todo tipo de deporte de interiores, esgrima, gimnasio, natación, sauna, hasta salones para fiestas y reuniones de sociedad. Desde biblioteca y salones de lectura hasta comedores y despachos para socios. Para esta magna obra, Palacios acudió al clasicismo, al que consideraba el canon de la belleza permanente e inmortal. La referencia a su tierra gallega se hace manifiesta una vez más en el empleo del granito, que adquiere forma en la columna de esquina que parece ser el sustento de todo el edificio. El estilo arquitectónico de la obra de Antonio Palacios está marcado por una desbordada imaginación creadora y por una incesante búsqueda de nuevas soluciones estructurales. Se trata de una arquitectura que surge de un espíritu libre, independiente e imaginativo, que en tiempo provocó indistintamente sorpresa, irritación o admiración. Podemos recorrer en su obra desde el románico hasta la secesión vienesa, desde el clasicismo al brutalismo, del neoplateresco al art déco.
Los estilos históricos no se manifiestan en la arquitectura de palacios en su pureza formal, sino que aparecen unas veces matizados, otras con apasionadas combinaciones y mezclas que nunca nos dejan indiferentes. Durante su época estudiantil, se vio marcado por la influencia de Viollet-le-Duc, por su correcto empleo de estructuras y materiales, junto con la admiración por el modernismo vienés del gran maestro Otto Wagner. El clasicismo de Juan de Villanueva, el plateresco o el neomudejarismo están presentes a lo largo de su producción, mostrando una variedad ecléctica de soluciones inimaginables en los arquitectos de su tiempo. Por sus manos de profesor pasaron estudiantes de arquitectura que más tarde se convertirían en los maestros de la modernidad española, como Zuazo, Mercadal, Fernández Schoop o Bergamín. García Mercadal llegó a señalar que las únicas personas que dejaron algo positivo en la época de una escuela irracional y retrógrada serían Ana Sagasti y Palacios. Esta arquitectura, repleta de nobleza y fantasía, se sustenta en notables soluciones estructurales, con un papel protagonista para la luz y la ornamentación. No desdeña ningún material: piedra, hierro, acero, vidrio, cerámica. El uso exhaustivo del cristal es uno de los mayores aciertos de su arquitectura, que adquiere excelentes calidades de transparencia. El juego de luz y sombra convierte en el espacio en un instrumento de relación vivo, fluyente y continuo. La guerra civil le sorprendió en Madrid. Allí dedica su tiempo a desarrollar proyectos monumentales de obras gigantescas, como el proyecto de reforma de la Puerta del Sol y de extensión de Madrid, que por motivos técnicos y económicos nunca se llegarían a realizar. Tras la contienda, participó en el concurso para el Valle de los Caídos que ganaría Muguruza. Existen dos Antonio Palacios. El Antonio Palacios que triunfa en Madrid con su arquitectura ecléctica clasicista y el Antonio Palacios que trabaja en Galicia. La obra gallega de Antonio Palacios se caracteriza por dos aspectos fundamentales. En primer lugar, por la utilización de los materiales en toda su rudeza, para lo cual va a utilizar el granito semidesbastado en los muros y en los elementos arquitectónicos. Y en segundo lugar, la utilización de las referencias de la arquitectura histórica de la región, la utilización de elementos que son nuevas interpretaciones del estilo prerrománico, de los estilos románicos, gótico, etc. En concreto, se podría decir en estos aspectos que existe un paralelismo entre la escultura de Asorey y la arquitectura de Antonio Palacios. De su primera época, en la que maneja con elegancia los lenguajes artísticos de fin de siglo, se conserva en Santiago de Compostela el pabellón de recreo artístico e industrial, construido en la Alameda. Se trata de una de sus obras más europeas, con un marcado eclecticismo, dotado igualmente de algunos elementos de decoración modernista, como los ángeles femeninos que coronan la entrada o los capiteles vegetales de las pilastras. Tras el incendio del Teatro Rosalía de Castro de Vigo, Palacios levantó en el ensanche de la ciudad un coliseo que recuerda sin duda el lenguaje ampuloso y cosmopolita de Garnier en su Ópera de París. Este proyecto fue un alarde de ingeniería para su época, con una solución de bóveda nervada casi plana sobre la que se asienta la platea del salón. Las fachadas presentan un refinado gusto clásico. En la zona posterior, un gran ventanal trasero iluminaba el escenario de forma natural. Los salones del García Barbón serán considerados el más genuino templo de la burguesía empresarial viguesa.
En 1912 le encargaron el proyecto para la Virgen de la Roca, pieza escultórica única en su producción artística. Situada en Bayona, frente a la entrada de la ría, con un fuerte simbolismo, mantiene en una de sus manos una barca que sirve de mirador, mientras que en la otra debía llevar una linterna, que se suprimió para no confundir en su navegación a los barcos. El ayuntamiento de Porriño, levantado frente a su casa natal, fue construido por Palacios entre 1919 y 1921. Aquí se planteó el edificio con una floreada fachada ornamental, con un brillante juego de volúmenes con los que pretendía lograr una lección de arquitectura gallega en cuanto al uso de diferentes estilos y formas del pasado, pero también un muestrario de variadas técnicas de labra del granito, obtenidos en distintas canteras con diversos tratamientos plásticos. En Panxón proyectó el templo Votivo del Mar en 1932, haciendo realidad su sueño de construir una gran basílica, como la que había ideado para la reforma y ampliación de Vigo. Se había pretendido que el nuevo templo se levantara sobre la antigua iglesia visigoda, que tendría que derribarse, a lo que el arquitecto se negó en rotundo. En el exterior vuelve a manifestarse su gusto por el brutalismo para dar mayor expresividad al conjunto religioso. Arcos de entrada de inspiración medieval, junto con la torre campanario, quiebros y volúmenes, llevan a una exaltación de formas que recuerdan la rudeza de los templos románicos fortificados, como la Catedral de Tui. Interiormente, levantó una bóveda nervada y policromada de inspiración bizantina, con arcos cruzados y decoraciones de azulejos propios del neomudéjar. Antonio Palacios era amigo de Peinador, propietario y promotor del balneario de Mondariz, proyectando para este complejo termal el pabellón de la Fuente y el inacabado Hotel Sanatorio, recientemente reconstruido. En el pabellón, la cúpula sobre columnas, de inspiración paladiana, ofrecen un ambiente solemne al rito purificador de la bebida curativa. También en Vigo, pero en otro estilo, proyectó en 1942 el monasterio de la Visitación de las Salesas, del que solo se construyó una parte. Aquí vuelve a despuntar el gusto por el granito visto, sin labrar, con un tratamiento rústico que busca la máxima expresividad. Unas sobrias pilastras acentúan los ritmos verticales en una construcción eminentemente horizontal. La necesidad de dotar de sublime trascendencia a su obra, acusando los valores tectónicos y la expresividad de los materiales, son palpables en un edificio de finalidad industrial, como es la Central Hidroeléctrica del Tambre, suministradora de energía eléctrica a gran parte de las poblaciones de la costa gallega. Esta monumental sala de turbinas es la mejor metáfora que pudiera hacerse de un templo para la luz. Será finalmente en su última obra, el Santuario de la Veracruz, levantado en O Carballiño, donde, siguiendo el antecedente del Templo Votivo del Mar de Panxón, levante un ciclópeo conjunto neomedievalista.
fuerte expresionismo del edificio viene enfatizado una vez más por el trabajo abrupto del granito, el agitado movimiento de los volúmenes. El simbolismo está presente en la composición de la planta y en el diseño de la torre campanario, con forma de cruz. La girola se inspira en el templo del monasterio de Oseira. En la nave emplea grandes arcos parabólicos que recuerdan los proyectados por Gaudí en el Palacio Arzobispal de Astorga o en la Casa de los Botines de León. Esta desesperada búsqueda de valores en la arquitectura española y gallega del pasado y la necesidad de sacar la máxima expresividad de los materiales propios de cada región lo alejaron de la arquitectura de sus contemporáneos. Antonio Palacios rechazó el racionalismo, resistiéndose a perder su identidad ecléctica. Con él finaliza el período histórico de nuestra arquitectura, dando paso a la vanguardia y al movimiento moderno. Su interés por los valores autóctonos y la riqueza decorativa, frente a la asepsia formal de la arquitectura contemporánea, no serán entendidos durante muchas décadas, por lo que su obra perderá interés, hasta que en nuestros días adquiera el juicio ecuánime que como maestro genial se merece. Murió en su modesta casa del Plantío, en Madrid, el 27 de octubre de 1945, a los 71 años de edad. Permaneció enterrado en el cementerio madrileño de San Lorenzo hasta el 30 de octubre de 1976, fecha en la que se trasladan sus restos al cementerio municipal de Porriño, donde, según sus deseos, reposa bajo una losa de granito extraída de las canteras de Vilafría, uno de los más grandes arquitectos del siglo XX.